Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se ve el power de fondo? ¿Se ve, chicos, el Hola, power? profe. ¿Cómo andan? Sí, ¿Sí se sí, ve? sí. Bueno. Bueno, vamos a la clase de patos, muy tranqui hoy. En realidad acá es importante familiarizarse con algunas definiciones. No sé si alguien lo pudo leer, el power, ¿tá? Voy a tomar qué significan una serie de definiciones que hay acá. Y bueno, al final voy adelantando un poquito de este power, algo que vamos a ver con mayor detalle en la clase que viene. ¿Sí? Bueno, Sí. patología, enfermedad y etiología. ¿Quién es el padre de la patología? Este señor que está acá. ¿Sí? Rudolf Virchow, padre de la patología moderna. ¿Sí? Él dijo, toda enfermedad se inicia con alteraciones estructurales o moleculares en la célula. ¿Ok? Lesiones de la célula, de la matriz intracelular, o sea, todo ese cemento, ese tejido conectivo que está por fuera de las células, también es muy importante. ¿Sí? Ese tejido conectivo que está fuera de las células permite la unión célula a tejido conectivo y ese es el principio para que se genere un tejido, ¿no? ¿Está bien? Lesiones de las células y de la matriz intracelular son responsables de las lesiones de tejidos y órganos y determinan patrones morfológicos y clínicos de la enfermedad. Por ejemplo, porque uno tiene un infarto, el miocardio, que es los cardiomiocitos, son las células contráctiles del músculo cardíaco del corazón, ¿verdad? Que se contrae de manera rítmica para movilizar la sangre, ¿verdad? Si uno tiene un infarto, se mueren esas células, pero si el tejido conectivo que está alrededor permanece intacto, uno con una cierta rehabilitación puede recuperar esas células después. Ahora, si el daño fue tan grande que se destruyó la célula y el tejido conectivo que lo acompaña, ahí te diría que el daño es irreparable. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, este señor también fue uno de los primeros en acuñar esta oración que está en, si mal no recuerdo, en latín. Esto quiere decir toda célula Se muteó a usted también. Escribí una academia online y pedí el reembolso. Profe, no los escuchamos. Profe, no se escucha. Hola, hola. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Esta parte, ¿se escuchó lo que dije acá? Estaba por explicar lo que significa omnis, Ah, bueno, célula perdón. o célula. Disculpen. Sí, esto quiere decir, viene del latín, si mal no recuerdo, toda célula deriva de otra célula. Es la teoría celular, donde uno dice la célula es la unidad mínima anatómica funcional de los seres vivos, que tiene un metabolismo y que se reproduce, y bueno, se acuña ahí la teoría celular, ¿no? Un poco algo de eso charlamos en la primera clase, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, básicamente, daños en las células y en el tejido conectivo se manifiestan dando una enfermedad. Entonces, patología viene del griego patos, que es sufrimiento o enfermedad,
y logos, que es estudio. Entonces, ¿qué será la patología? ¿El estudio de qué cosa? De la De la enfermedad. de la enfermedad. Muy bien, muy bien. Entonces, acá te dice, es el estudio de las alteraciones morfológicas, o sea, de la forma de una célula, de un tejido, de un órgano, y de la función también. Se pierde la función o la función está alterada en las células, tejidos y órganos. Con lo cual se manifiesta una enfermedad. Estamos bien, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, entonces acá hay distintos tipos de como subdivisiones dentro de la patología. Yo voy a resaltar esta, la patología clínica, que estudia las modificaciones de los diferentes humores del organismo. ¿Saben lo que es un humor? Con H. Los humores son los líquidos del cuerpo, ¿bien? Entonces la patología clínica, ¿de qué se va a encargar? De estudiar la sangre, la orina, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial que está en las articulaciones, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo está en lo que sería médula espinal y todo lo que es sistema, bueno, cerebro y cerebelo, todo lo que es sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, la patología general son las reacciones básicas de las células de los tejidos ante estímulos anormales, comprende la doctrina de enfermedad. Y la patología especial examina la respuesta específica de cada órgano y tejido especializado, en particular aplica la patología general en cada uno de los órganos y tejidos involucrados en la enfermedad. Mucho de lo que vemos en esta clase es definiciones, que nos van a servir para más adelante. Entonces acá tenemos anatomía patológica, se ocupa del estudio de las lesiones por aparatos y sistemas. ¿Viste? Aparato digestivo. ¿Qué involucra el aparato digestivo? Boca, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, colon, ano, respiratorio y así urinario. Uno separa por aparatos, ¿viste? Y va estudiando por aparatos. Bueno. Es importante diferenciar lo que es el diagnóstico morfológico de la etiología y el definitivo. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo eso más adelante. La fisiopatología procura determinar las desviaciones de las funciones de los órganos. Es decir, determinar por qué está fallando un órgano. ¿Cuál es la razón, ¿no? Entonces ahora vemos otros términos muy interesantes. ¿Qué es la salud? Armonía de los procesos vitales, estado de bienestar físico, espiritual y social, estado óptimo de producción. ¿Está bien? Esa es la definición de salud. Homeostasis es un equilibrio del medio interno. Enfermedad, trastorno no compensado por el equilibrio, por la homeostasis. Cuando uno pierde el equilibrio, ¿qué aparece entonces? Una enfermedad. ¿Bien? Etiología, rama de la patología que estudia los factores predisponentes y causantes de la enfermedad. Por ejemplo, si yo te digo Mycobacterium tuberculosis, es el agente etiológico que causa la tuberculosis, ahí se entiende la palabra etiológico. Es decir, pues la causa de una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, Treponema pallidum es el agente etiológico que produce sífilis. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, signos, manifestaciones objetivas de la enfermedad, por ejemplo, renguea, etc. Síntomas, manifestaciones subjetivas de la enfermedad se dan en el humano, no en animales, porque es la comunicación. Vos vas al médico que le decís, me duele la pata, por ejemplo. Entonces él te empieza a armar un diagnóstico con todo eso. Entonces acá tenemos síndrome, conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad, lesión, alteración morfológica detectable, que puede ser a nivel macro, es decir, uno ve con el ojo directamente un órgano que tiene una lesión, o puede no verse con el ojo, pero uno hace estudios microscópicos, que hace cortes de tejido con una tinción, y después ve en el microscopio y puede determinar algo ahí. ¿Sí? Patogenia, el cómo y el por qué se da una enfermedad
Analiza la forma y el desarrollo de la vida. Injuria. Injuria es cualquier consecuencia de una agresión cuando el organismo no consigue adaptarse. Daño, en definitiva. Curso es el lapso de tiempo en que se desarrolla una enfermedad. O sea, ¿viste? Te dicen, está cursando la enfermedad. Y acá hay algo que quiero que quede bien claro, porque lo puedo preguntar. Cuando una enfermedad es aguda, ¿qué quiere decir? Pregunto, ¿eh? ¿Es grave? ¿Que sería algo grave? No, agudo quiere decir que aparece Sería- la enfermedad y se resuelve rápidamente, como una gripe, por ejemplo, independientemente de qué tan grave sea la enfermedad. ¿Se entendió entonces, no? Es que Sí, aparece y se resuelve rápidamente. ¿Está bien? sí. Sí, escucho. ¿Y lesión patognomática qué sería? No, no importa, no importa eso. Ah, bueno. Y una enfermedad crónica es aquella que aparece y una vez que apareció se queda para siempre. Por ejemplo, diabetes. Una vez que se desarrolla la diabetes no tiene cura, hay un tratamiento, pero no te curas. ¿Se entiende bien entonces la diferencia entre agudo y crónico? No tiene nada que ver con el daño que produce, sino con el hecho de resolverse rápidamente o de permanecer para siempre. ¿Está bien? Sí. Bueno, Ujú. sigo. Bueno, entonces, 4 aspectos del proceso patológico serían la causa, el agente etiológico, el mecanismo de desarrollo, ¿sí? La patogenia, las alteraciones inducidas en las células y los órganos del cuerpo, es un cambio a nivel morfológico, y las consecuencias funcionales de estos cambios. Si hay un problema en el hígado, porque, no sé, tenés cirrosis. ¿Cuál es la causa? El exceso de alcohol. ¿Por qué se desarrolló? Porque se acumulan triglicéridos en el hígado. ¿Qué alteraciones? Y veo hígado graso. La consecuencia, voy a tener un déficit en el funcionamiento del hígado. Por ejemplo, no voy a poder hacer bien la gluconeogénesis, no voy a poder metabolizar lípidos, tendré defecto en la síntesis de colesterol, en la síntesis de albúmina, en el almacenamiento de hierro. ¿Van viendo cómo es más o menos el proceso? Ahí agarré una enfermedad en particular, pero eso se aplica a todo, ¿no? Ujú, sí. Bueno, esto ya lo había dicho al principio. Entonces, esto como una segunda parte de la clase. ¿Qué agentes pueden causar una enfermedad en el humano? ¿Sí? Biológicos. Puede ser un virus, acá tenés uno, una bacteria, acá que tenés pocos gram positivos, ¿ven? O puede ser un parásito, o puede ser una toxina que libera una bacteria o un parásito. Por ejemplo, la aflatoxina, que la liberan algunos hongos, o la toxina botulínica, que la produce Clostridium, ¿no? Puede ser un protozoa que te produce un daño. ¿Sí? ¿Estamos bien? Característica, gran Sí. capacidad de producir enfermedad. Pero también hay un sistema inmune que va a luchar contra estos agentes biológicos. Ya lo vamos a ver en algún momento en la materia. Bueno, físicos, un agente físico ahora, cambio de temperatura, mucho calor, mucho frío, hipotermia, hipertermia, ¿sí? O cambio de presión, si yo estoy subiendo el monte Everest, por ejemplo, hay poco oxígeno, eso me puede producir hipoxia, que es falta de oxígeno, la destrucción del tejido, de las células. O cuando yo me voy a las profundidades de un lago, por ejemplo, ¿sí? La presión puede romperte el tímpano. Si yo subo de golpe, la evaporación del nitrógeno va a generar que me entre en ebullición la sangre y voy a morir también. ¿Sí? Enfermedad del buzo. Electricidad, radiaciones, etcétera. Sigo. Veo que hay un fanático de Breaking Bad ahí, ¿eh? Bueno, acá tenés ejemplo de gente que ha, por ejemplo, sufrido quemaduras, ¿ven? Por un cable eléctrico o por el sol, ¿ven? ¿Sí? Sí. Bueno, sigo, poquito. Ven que es tranqui la clase de hoy, ¿no? Sí.
Bueno, químicos, hablando de Breaking Bad, ¿sí? Tenés tóxicos, fármacos, tóxicos, todo el tipo de droga que te imagines. Acá tenés un panorama, ¿ves? Alcohol, productos de limpieza, fármacos en general, venenos. Los fármacos están diseñados para administrarse con una determinada dosis cada un determinado tiempo. Si uno no respeta eso, o toma muy seguido, o lo combina con alcohol, ya cambia el efecto del fármaco y se vuelve contraproducente, ¿viste? Bueno, mecánicos, traumatismo, contusiones, cortaduras, laceraciones, armas, todo lo que están viendo acá, ¿no? Nutricionales, algo de esto vamos a ver en la materia, en Pato 2. Por ejemplo, el déficit de vitaminas. Si uno no tiene vitaminas, no tiene suficiente poder antioxidante, con lo cual las células van a envejecer más rápido. Pero además, muchas vitaminas son cofactores enzimáticos, entonces si no están las vitaminas, las enzimas no andan. Y si no andan las enzimas, el metabolismo empieza a frenarse y hay problemas. Aparece una metabolopatía, una enfermedad metabólica. O una dieta inadecuada, con una desnutrición, ¿sí? Por falta de proteínas. Guarda que uno puede ver una persona obesa y también está desnutrida, porque su dieta es fundamentalmente hidratos de carbono y grasas, pero no está incorporando suficiente cantidad de proteínas, ¿eh? Psicológicos, estrés, depresión, eso es un estado de estrés básicamente. El estrés tiene una fase aguda, que es la adrenalina, y después hay una fase crónica, que es el cortisol, y si uno no puede resolver el estrés, que puede ser algo externo o algo mental, algo interno, bueno, se termina agotando el sistema, ¿no? Como el cortisol suprime los linfocitos T del sistema inmune, entonces uno cuando está estresado tiende a enfermarse, ¿sí? Bueno, la anatomía patológica es una rama de la patología que estudia las alteraciones morfológicas, o sea, los cambios en la forma a nivel macro, ¿sí? A nivel macro, cuando uno ve un órgano completo, o a nivel micro, acá, cuando uno ve una tinción, que se producen en las células, tejidos u órganos de la enfermedad. Fíjate que esto es un corte de un tejido muy finito y que ha sido teñido con un colorante que se llama hematoxilina y otro que se llama eosina. Uno tiñe proteínas y otro tiñe los ácidos nucleicos. Y se ve rosa y azul. Y entonces esto uno lo puede ver en el microscopio óptico y analizar a nivel microscópico, por ejemplo, si hay un cambio. Suponete que esto fuera intestino, si uno no ve vellosidades acá, microvellosidades, y podría asumir que, por ejemplo, puede ser una persona con celiaquía, ¿ves? Entonces uno puede estudiar el órgano a nivel microscópico, luego hacer una tinción, lo más clásico es hematoxilina y eosina, ¿sí? Y verlo en el microscopio óptico o a nivel macroscópico también. Hay veces que uno a nivel macroscópico no ve nada, pero si uno no lo analiza a nivel microscópico, observa. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué es una autopsia? Es estudiar un cadáver o un tejido o un órgano, pero de un cadáver, ¿sí? Uno puede sacar un tejido, un cerebro de un cadáver y estudiar el tejido entero, o hacer un corte de ese cerebro y estudiar a nivel microscópico, luego hacer una tinción, un corte de ese tejido. Pero es obtenido de un cadáver, estamos de acuerdo, ¿no? Y una biopsia es tomar una muestra de una parte de un tejido, un órgano, pero en este caso de un ser vivo. Por ejemplo, te sacan un lunar y lo mandan a analizar con marcadores para, mediante inmunocitoquímica u otro proceso, a ver qué tipo de lunar es, si puede estar relacionado con un tumor benigno, maligno o en fin, ¿no? ¿Estamos bien? O sea que autopsia de una persona que ha fallecido y biopsia de un ser vivo. Bueno, esto Pregunta un de poquito, parcial, ¿no? sí, sería demasiado fácil, pero puede entrar algo de eso. Acá tenemos división por trastornos. Esto está bueno tenerlo claro. Uno puede tener, por ejemplo, yo tengo una persona que no le coagula la sangre, ¿sí?
Perfecto. Una persona con hemofilia, ¿ok? Es un trastorno como circulatorio, ¿está bien? Pero puedo tener una persona con anemia y también es un trastorno circulatorio, ¿ven? ¿Sí? Puedo tener una persona con artritis y es un trastorno inmunológico. Una persona con alergia también es un trastorno inmunológico. Entonces uno puede agrupar las distintas enfermedades en trastornos. Por ejemplo, inflamatorios, inmunológicos, metabólicos, circulatorios, genéticos, de crecimiento, funcionales y no específicos. Y de hecho en la materia, en Pato 2, vamos a ver algunos ejemplos de trastornos inflamatorios, inmunológicos o metabólicos. Y circulatorios también. A esta altura del partido, conocer que hay distintos tipos de trastornos es más que suficiente. Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, fíjate acá que tenemos, por ejemplo, un cerebro, ¿ven? Y uno puede estudiar de forma macroscópica, porque es todo el órgano. Por ejemplo, el volumen, el peso, el tamaño, la consistencia, el aspecto, todos son observaciones externas. ¿Está bien? Pero uno puede cortar un tejido, un órgano y estudiarlo desde el punto de vista interno y ver la consistencia, el color, el aspecto, contenido y demás, ¿no? Acá tenés estudios a nivel microscópico, esto es cortar una feta muy finita de un tejido, ¿sí? Teñirlo con hematoxilina y eosina, que son los colorantes típicos. Entonces uno ve acá en rosado, por ejemplo, todo lo que sería el aparato contráctil de las fibras musculares. Esto es músculo. Y estos serían los núcleos de las fibras musculares, ¿ven? Y uno analiza esto, por ejemplo, en el microscopio. ¿Sí? Acá hay otra tinción de hematoxilina y eosina de otro tejido. Entonces, se toman pequeños cortes de los tejidos u órganos y se analizan en el microscopio. Previamente hay una tinción, como ya aclaré. Se identifican cambios específicos de la zona afectada. Se puede corroborar con hallazgo macroscópico o hacerse nuevo descubrimiento. Guarda con confundir tinción de Gram, que no tiene nada que ver con hematoxilina y eosina, guarda. ¿Vamos bien? Bueno, manifestaciones clínicas, síntomas que se pueden explicar por hallazgo de la patogenia, evaluación de los síntomas según la semiología. ¿Qué estudia la semiología? Es una rama de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades. Muy importante la correlación entre una cosa y la otra. Esto sí lo puedo preguntar. Guarda acá, guarda. Diferencia entre hipertrofia e hiperplasia. Algo de la sangre era. Ahora lo vemos. La neoplasia es el continuo aumento en el número de células de un tejido. Es un crecimiento exacerbado, aumentado, causado por una proliferación no regulada. En algunos casos, el fracaso de los mecanismos de muerte celular programada, como la apoptosis. Es decir, si yo tengo células, viste que las células de nuestro cuerpo se dividen en un determinado número de veces, 50 veces, y después mueren, ¿no es cierto? No se están dividiendo para siempre. De todas maneras, siempre hay células que se generan nuevas células y proliferan también. Pero hay un balance. Una célula vive un determinado tiempo y después muere, por ejemplo, por apoptosis, que es una muerte celular programada. Lo vamos a ver en más detalle la clase que viene. Una muerte prolija. No se liberan componentes celulares, no hay inflamación, nada por el estilo. Entonces, si uno tiene un descontrol o tiene una desregulación donde no te anda la apoptosis, ¿qué le pasa a esa célula? No muere nunca. Y si crece y prolifera, ¿con qué terminamos? Con un tumor. Que puede ser benigno si se queda en el lugar, o maligno si adquiere la capacidad de migrar y hacer metástasis y diseminarse a otro órgano y proliferar en otros órganos. Entonces, hipertrofia es el crecimiento de una célula, o sea, aumenta en tamaño una célula. Cuando uno va al gimnasio, hipertrofia los músculos, porque la fibra muscular, la célula muscular, al tener más proteínas se hace más grande. ¿Se entendió, no? Hipertrofia, aumento del tamaño de la célula.
Hiperplasia es el aumento del número de células. Si aumenta el número de células, aumenta el tamaño de un tejido, por ejemplo. ¿Se entendió bien la diferencia entre estas dos? Sí. A ver, si alguien me lo quiere contar. Uno es el aumento de la célula. Del tamaño de la célula. El tamaño de la Del célula. volumen. Sí, del volumen de la célula. ¿Cómo? Hipertrofia es el aumento del volumen de la célula. Sí, porque aumenta la cantidad de componentes, por ejemplo, de organela y de proteína que tiene, ¿no es cierto? Hiperplasia, El aumento del número de células. perfecto. Mm, Quedó bien, está perfecto. Eso es. ¿Bien? Sigo un Sí. poquito más. Bueno, entonces, acá, en la necrosis, se produce cuando las células mueren de forma accidental. ¿Mm? No es una muerte programada, prolija como la apoptosis. Tal como en una lesión grave o repentina que puede ser isquemia, que es falta de oxígeno, no llegan los nutrientes, se muere la célula y explota. Libera todo su contenido y eso produce una reacción inflamatoria que atrae a la célula del sistema inmune. ¿Sí? O por exceso de calor, o por algún golpe, o algún químico como una toxina, un veneno de serpiente. ¿Sí? Fíjate cómo tiene, por ejemplo, esta persona en la oreja, esto ha muerto claramente por necrosis. ¿Ves? ¿Sí? De ¿Y todas eso lo de maneras, abajo, profe, qué es? eso es una fibra, es un corazón, un corte longitudinal de un corazón donde se ve necrosis también. Probablemente sufrió un infarto y al no llegarle nutrientes y oxígeno a estas células murieron por necrosis. Y en el caso de las varices o las venas que se enferman, Bueno, en realidad hay un defecto en lo que serían las venas, a diferencia de las arterias, tienen como unas válvulas que evitan que la sangre viaje en un sentido que no corresponde. Hay un defecto en la tonicidad de las varices y en las válvulas, por eso cuesta movilizar la sangre, viene por otro lado en realidad. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenés la apoptosis, que es una muerte celular programada, es fisiológica, no tiene nada que ver con la necrosis, que es una muerte accidental. Lo voy a explicar con más detalle en la clase que viene, pero en definitiva la célula decide suicidarse de manera prolija para no liberar sus contenidos, porque si libera los contenidos, estas cositas que están acá adentro tendrían por qué estar afuera. Si aparecen afuera, eso va a gatillar una reacción inflamatoria porque va a atraer a la célula del sistema inmune. Y a veces una reacción inflamatoria puede ser contraproducente. Entonces, una célula que muere por apoptosis sufre una serie de cambios que vamos a ver en la clase que viene, de manera que libera estos cuerpos apoptóticos. Todos tienen membrana, o sea que acá no hay moléculas sueltas. Y vienen después los macrófagos, que son las células que se encargan de comer cosas y eliminan todo eso sin ningún tipo de problema. La apoptosis también tiene una función fisiológica que es, por ejemplo, en la embriogénesis, cuando nosotros éramos un feto, nuestra mano era toda una sola cosa. Se activa la apoptosis entre los dedos, se mueren las células ahí, entonces eso te permite generar los dedos. ¿Sí? Bueno, ahí terminaría la clase. Como ven, fue más corta, más tranqui. La clase que viene, entonces, vamos a ver un poquito más desde el punto de vista molecular la diferencia entre la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la necrosis, que es una muerte accidental. No sé si tienen alguna duda. No va a haber muchas preguntas de este Power, no sé. 2 o 3 nada más a lo sumo, ¿eh? Sí, hay mucho más para preguntar del primer PowerPoint y bueno, que vendrá la semana que viene. La semana que viene vamos a intentar dar la clase por Teams. Todavía no estoy muy canchero, pero lo voy a investigar un poco más. Como les digo, creo que yo les mando un link a través del grupo de WhatsApp. Ustedes entran, cuando vayan a calendario, ahí va a haber una reunión programada, ponen unirse y después yo les voy a aceptar, con lo cual van a ir entrando.
Supongo que es así, de manera que uno puede dar el PowerPoint, usar una pizarra, grabar todo y después yo eso se los comparto a través del grupo de WhatsApp y también subo a mí por separado lo que sería por un lado el PDF y el audio. Entonces ustedes van leyendo, van mirando el PDF y van contrastando con el audio. O estudian del videíto que les paso por el grupo de WhatsApp, como ustedes quieran, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta de la clase pasada. Sí. Cuando estuvo explicando sobre los microtúbulos, que estaba hablando sobre unas proteínas, puede ser que se llama quinesinas Sí. Y dineínas. Son Sí. proteínas que se unen a los microtúbulos, que el microtúbulo sería como un andamio, ¿no? Sí. Entonces eso estas sí lo proteínas, entendí. quinesina y dineína, se van moviendo por ahí arriba, gastando ATP, Ujú. Sí. se mueven en una y en otra dirección, y a su vez ellas llevan vesículas arriba, entonces pueden transportar Sí. organelas, neurotransmisores, cargados en vesículas, mitocondrias. Es como un sistema de andamiaje que te permite mover organelas en un y en otro lado. No sé si Bueno, venía por ahí la duda. sí, todo eso entendí, pero en un momento usted menciona algo que no entendí lo que decía. Dijo Ajá. que estas se llaman proteínas cordoides o cardoides, algo así dijo. No recuerdo, cordoides no me suena. ¿No? Eh, Sí, pues yo tampoco no entendí lo que decía. ¿Está en el audio así? Sí. No recuerdo. Sí, Decía, ajá. sí, tienen como patitas, con gasto de ATP van dando como pasitos y se llaman proteínas cardoides o cordoides, algo así era. Proteínas motoras, ¿no será? Pero, no parecía, pero bueno, igual lo dejo anotado. Sí, yo creo que ese sería el término más feliz, ¿eh? Bueno, era eso nada más. Bueno, entonces, de esta clase, distinguir bien lo que es, saber qué es una célula, ya lo expliqué, ¿no? ¿Qué es una célula? La teoría celular, lo expliqué al principio. ¿Qué quiere decir patología? ¿Sí? ¿Qué estudia la patología clínica? ¿Qué quiere decir agente etiológico? De los términos salud, enfermedad, homeostasis, ¿sí? Curso, agudo y crónico, ¿sí? Los agentes que pueden causar la enfermedad, que pueden ser biológicos, físicos, químicos, mecánicos, nutricionales, psicológicos. ¿Cuál es la tinción típica que uno hace para ver un tejido? ¿Sí? Hematoxilina y eosina. Profe, ¿y esas 4 cositas de arriba qué son? Esto Tubitos. es un corte, No, es un cielo. corte de un órgano, ¿sí? A distintos, o sea, esto evidentemente tenía como una forma más bien tipo cónica el órgano, por eso tenés los distintos tamaños, ¿ves? No sé qué podría llegar a ser un corazón, creo que es un corazón. O sea, ¿viste este corazón? Acá, han cortado Sí. ahí y acá. Y lo ves así. Ah, sí. ¿Ves que esta parte tiene un color distinto a esta parte? Sí. Acá hay células. Evidentemente esto ha sufrido un daño. Puede haber habido muerte por necrosis ahí y acá no, ¿ves? ¿Sí? Este es un corte de cerebro donde acá hubo seguramente una hemorragia. Y esto acá, lo violeta de... ¿Acá? En la histología, sí. Esto es un ¿Lo corte. violeta qué era? Son dos, esto es un corte muy finito de un tejido, como si fuera, ¿viste, la feteadora de fiambre? Sí. Pero a nivel microscópico lo corta, el espesor son unos pequeños micrómetros nada más, muy finito. Si vos lo querés ver así no vas a ver nada porque no tiene contraste. Entonces haces una tinción que se llama hematoxilina y eosina, que tiene 2 colorantes. Hematoxilina es uno y eosina es otro. Uno se une a las proteínas porque tienen carga positiva y el otro al ADN porque tiene carga negativa. Entonces se ve, los núcleos en general se ven de un color
y el resto, el citoplasma, se ve de otro color. Por eso ves rosado y azul o violeta. ¿Sí? Entonces, ¿esto es solamente para poder distinguir el núcleo de las proteínas? Sí, en general marca eso. Mira, se ve mejor acá. Por ejemplo, si yo corto un tejido, un órgano y lo veo a nivel macro, más que esto no puedo determinar, estamos de acuerdo. Sí. Lo veo con el ojo. Pero si yo hago una tinción de hematoxilina y eosina, puedo ver esto. Esto es sobre una feta muy finita del tejido teñido con hematoxilina y eosina. Y yo mirando esto acá, te puedo decir que esta parte del tejido, estas fibras musculares que vos estás viendo acá, esta es una fibra muscular, acá hay otra, cada uno con sus núcleos, esto está bien, son células que estaban sanas. Entonces eso seguramente viene de esta parte de la muestra. Si uno hubiera visto un corte y teñido con hematoxilina y eosina de esta parte, se vería distinto. ¿Sí? Ah, es para corroborar que esas células están en buen estado. En realidad, muchas veces a nivel macro uno no alcanza a ver nada, pero si lo estudias a nivel micro, ahí se manifiestan otras cuestiones, ¿ves? ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Está bien? Bueno, saber qué es hipertrofia, ¿sí? Hiperplasia, y tener una idea por ahora de la diferencia entre necrosis y apoptosis. Te lo voy a explicar con más detalle la clase que viene. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, espero dudas. Si no hay dudas, cerramos, ¿eh? No, profe, está muy bien explicado. Se entiende bien. Bueno, ya les voy a pasar, les voy a ir adelantando en la tercera clase, así van leyendo para ganar tiempo, ¿eh? Dale, bueno, gracias, profe. Bueno, cortamos acá entonces. Dale, Dale. sí. Bueno, nos Un vemos, abrazo ¿eh? grande, profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos.